Señor presidente, señores representantes de las distintas agremiaciones rurales, trabajadores todos, distinguidos visitantes del exterior, del ámbito público y del ámbito privado, señores de la prensa, muchas gracias a todos. El Prado es la tribuna por excelencia donde se plantean normalmente reivindicaciones de tipo productivo, empresarial o social. Este es mi séptimo discurso en este ámbito. Como ustedes saben, cada vez que he estado aquí he hablado de esa máxima de la ética política, que es decir lo que pensamos y tratar de hacer lo que decimos. Desafiando desde este rol permanentemente el conflicto de Weber entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, que en los cargos de acción pública permanentemente están en conflicto cuando los roles de la actividad pública, sea esta gremial o de gobierno, no se enfrentan al desafío de construir diariamente la coherencia, pero la coherencia con justicia, con proyecto, con visión y sobre todo con posicionamiento estratégico cuando nos toca ser un país que vive básicamente de actividades que, como bien dijo el señor presidente de la Asociación Rural, están asociadas al uso intensivo de recursos naturales, sometidos a los vaivenes del clima, pero por sobre todas las cosas, cuando somos el único país del planeta que debe exportar la enorme mayoría de lo que produce. Es fácil hablar de política agropecuaria cuando el mercado interno sostiene el 95% del comercio. Uruguay es el único país del planeta que tiene tan alta relación entre valor exportado sobre consumo interno. Y es ahí donde hay que competir con el mundo. Y es ahí donde hay que competir con las barreras arancelarias y con las no arancelarias. Es ahí donde se demuestra la verdadera, genuina y auténtica competitividad que solamente puede construirse con una visión de política de Estado que debe trascender las generaciones. La primera vez que estuve aquí en un discurso frontal, cargado de conceptos que tienen que ver con la actividad misma, pero también imbuido, y yo diría transversalmente afectado por una visión que termina siendo política y filosófica de la vida. En esa ocasión invité a mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Eso fue en el Prado del año 2010. El presidente era Manuel Lucito, aquí presente. Es mucho más fácil decir y proponer que hacer. Y esa es la razón por la cual, revisando en la mañana de hoy los últimos discursos, los 6 últimos discursos que he brindado aquí, no encontré nada nuevo de propuesta hacia el futuro. ¿Por qué razón? Porque cuando vine acá en el año 2010 se reclamaba por una trazabilidad que no funcionaba. Y hoy funciona. Funciona para destacarnos en el mundo, funciona para controlar que los procesos productivos a los cuales nos obligamos en los acuerdos internacionales se cumplan, funcionan para darnos la garantía a los que tienen vacas y a los que indirectamente dependen en un país que exporta vacas
de que las cosas se hagan conforme a la norma y conforme a la ley. Se reclamaba la exportación de ganado en pie, tema coincidiendo con lo que decía el señor presidente de la ARU, tema sensible para muchos, pero necesario para garantizar el equilibrio entre dos actores muy concentrados, los frigoríficos, y muy atomizados, los productores. Hemos batido récords de exportación de ganado en pie y hemos tenido una producción de terneros estabilizada, diría yo. Es decir, las disminuciones de los últimos 2 años no responden a ninguna razón que pueda asociarse a las que se mencionaron acá. Pero nunca en la vida este país tuvo 4 años seguidos de 2.750.000 terneros en promedio. Por lo tanto, para aquellos que piensan que la exportación de ganado en pie atenta contra el trabajo, atenta contra la ocupación industrial o atenta contra el valor agregado industrial, es fácil hacer la cuenta. Si lo que hemos producido estos años le restamos lo que se exportó, seguimos produciendo mucho más que lo que producíamos. Se reclamaba en el año 2010 la preocupación, no se reclamaba en esta tribuna, se reclamaba en el resto de la sociedad, como se reclama aún, la preocupación por la agricultura, la preocupación por la contaminación del agua, la preocupación por los transgénicos, la preocupación por el glifosato. Se reclamaba, pero por otro lado el país creció como nunca antes en la historia de la mano de la agricultura, como bien dice el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Pero una sociedad organizada y armónica, ajustada a derecho, debe darse normas modernas que le den garantías no solamente a aquellos que están en la actividad productiva, sino que también atienda los reclamos y las inquietudes de gente que, sin estar en la zona productiva o en las áreas productivas, se preocupa por el ambiente. Me he cansado de decir agro con ambiente y no agro contra ambiente. 2 años después el Uruguay se transformó en el único país del mundo en tener un plan de regulación de uso de suelos, política apoyada desde el inicio por los más amplios sectores de la producción, entendiendo claramente que sostenibilidad y productividad van de la mano, en el corto, en el mediano, pero también en el largo plazo. El Uruguay de la inserción internacional, el Uruguay de la inserción internacional de sus productos agropecuarios, es aquel que debe inteligentemente combinar 3 estrategias. Primero, el acceso sanitario. Uruguay tiene el récord de accesos sanitarios del mundo. Nos falta Japón. El miércoles que viene una delegación muy importante de Japón, con intereses de invertir. Presumo yo que debemos estar muy cerca ya de la habilitación final del comercio, del mercado de Japón. No nos quedan mercados por conquistar. Las barreras pararancelarias, como la de lactosa o el ser un país que vacuna, las hemos enfrentado con la decisión de llevar adelante el compartimento de bioseguridad diferencial, en un emprendimiento que es de articulación institucional. Es un emprendimiento del SUL, de la Asociación Rural, del Ministerio, del INEA y del INAC. Es un emprendimiento que ha tenido el liderazgo institucional desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que lo ha puesto en uno de los temas principales de la agenda económica con los Estados Unidos. Estamos confiados de que próximamente habremos habilitado definitivamente ese mercado tan importante para tantos productores, tan importante para poder volver a tener, si quieren una meta, 1 vino por hectárea. Y por esas razones que el año pasado en esta tribuna comprometimos una profunda reforma a la ley de abigeato,
que se logró. Falta resolver el problema del abigeato, que no se arregla exclusivamente con la ley. Se habló en el discurso del presidente de la inserción internacional por la vía arancelaria. Es cierto que el Uruguay, tal vez mirado con el diario del lunes, ha perdido algunas opciones de negociación internacional con otros bloques. Lo que hay que preguntarse es si los otros bloques están interesados en negociar con el Uruguay individualmente. Es cierto que la política arancelaria restringe. Nos acercamos al Pacífico, pero permítame comentarles algo. El TPP, Acuerdo Transpacífico, no incluye a China ni a Corea. Por lo tanto, además de hablar del TPP, debemos hablar de un acuerdo con China y con Corea. Pero aún logrando el acuerdo, permítanme que les cuente, Japón, ese mercado al que posiblemente accedamos próximamente, tiene un arancel para la carne de 38%. Y suscribió el TPP fijándose un periodo de desgravación arancelaria de 21 años. Tampoco podemos esperar 21 años. Y debemos apelar a nuestras ventajas competitivas de diferenciación. Hace 3 años atrás, dije en este mismo lugar que el Uruguay era el único país que tenía la cantidad de información asociada al proceso productivo de su carne como para poder transformarlo en un valor agregado, buscando a aquellos consumidores que quisieran información asociada al producto. Nadie es profeta en su tierra. Hace 3 días, el principal negociador del sector cárnico de Australia, invitado por el Instituto Nacional de Carnes, nos dio una conferencia que ambos escuchamos, donde nos habló de que en el mundo de hoy existe una generación llamada de los millennials, que son consumidores entre 15 y 25 años, que por primera vez en la historia gastan más dinero en alimentos que en ropa. Y quieren ver qué es lo que consumen. Y lo podrán ver con su teléfono inteligente en la medida que tengamos la capacidad de mirar para adelante. En la medida de que no veamos a la trazabilidad como un problema, sino como un instrumento de diferenciación. Porque eso también es competitividad. No puedo dejar pasar algunos comentarios que hizo mi amigo Reilly. En primer lugar, porque lo que faltó decir, y yo sé que fue una omisión no deliberada, es entender y reconocer el crecimiento que el Uruguay tuvo en los últimos 7 años, hasta hace 1 año y medio, de la mano de la demanda de los mercados internacionales y de los precios internacionales. Desde esta tribuna, ¿qué es lo que tienen que sentir el resto de los uruguayos que no está directamente vinculado a la actividad agropecuaria? ¿Qué se están preguntando a partir del discurso del ingeniero Reilly? ¿Tenemos entonces futuro con el agro? ¿Tenemos entonces futuro con una actividad basada en actividades agropecuarias o agroindustriales? Permítame decirle como ministro de Agricultura que sí. Tenemos la oportunidad en un mundo de 9.000 millones de habitantes. Tenemos la oportunidad en un Pacífico que crece y demanda, pero no con la lógica de la cantidad. Necesariamente debemos abordar el desafío de la lógica de la calidad. La calidad con distintos atributos de diferenciación es lo que tenemos que construir entre todos. Hemos aceptado en reiteradas oportunidades nuestros desafíos en materia de infraestructura. Vaya si hemos analizado de qué forma nos limita, pero también es cierto que hemos multiplicado por 4 en los últimos 10 años el volumen de producción. Es cierto que hubo recaudación.
También es cierto que hubo una gran renuncia fiscal apuntando a que hubiera inversión en este país, verdadero motor del desarrollo. Este es un país en el cual históricamente se invirtió el 12% del PBI y en los últimos 7 años en promedio se invirtió el 21,8 o el 21,9. Buena parte de esa inversión se hizo en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones y buena parte de esa inversión explica el 45% del endeudamiento agropecuario, que es a largo plazo, porque son represas, porque son campos, porque son caminos, porque son cosechadoras. ¿Quién hablaba del endeudamiento agropecuario en junio del 2014? ¿Quién hablaba del endeudamiento agropecuario hace 2 años atrás? Nadie hablaba, porque todos los que somos empresarios en un negocio que estaba funcionando, a excepción del arroz, que reconozco es el sector, y lo conozco bien, como ustedes saben, que no se enteró de los buenos momentos de los precios, por otras razones. El resto de los sectores, ¿cuántas veces dije aquí que ese sector tan importante para nosotros como país? Pero no solo en lo económico, en lo social, en lo cultural, en el arraigo, en la colonización, que es el sector lechero, que está pasando por los momentos que está pasando. ¿Cuántas veces dijimos que era un ejemplo de aumento de productividad? Porque estamos viendo la disminución de este año con un precio internacional de la leche que cayó un 50%. Recordemos que mientras el mercado internacional tenía precios de 3.800, 4.000 o 4.500 dólares la tonelada, ese sector aumentó 57% en 5 años sin haber aumentado la superficie. Y hoy estamos presos. También déjenme decirles lo siguiente. El año pasado, en este mismo momento, la clausura del Prado, la leche en polvo remataba en Fonterra $2.000 la tonelada. Y estábamos en un gran problema y por eso habíamos hecho el fondo lechero. Hoy estamos en problema, pero con la leche a $2.800. Con los productores, al menos los productores de la cooperativa más importante, cobrando 30 centavos de dólar. ¿Es suficiente para todos? No. Pero veo a varios acá que en el mano a mano me han dicho, estamos llegando al punto de equilibrio. ¿Nos alcanza con esto? No, de ninguna manera. Pero recordemos lo primero, exportamos el 95% del arroz, el 75% de los lácteos, el 75% de la carne, y por lo tanto un país de esas características no puede no estar sujeto a los vaivenes del precio internacional. ¿Quiere decir que no tenemos responsabilidades internas? No, todo lo contrario. De vuelta, la ética de las convicciones con la ética de las responsabilidades. Pero es fácil hacer el diagnóstico, lo difícil es discutirlo, lo difícil es concretarlo, lo difícil es implementar. Sobre todo cuando tenemos un país que tiene algunas cosas que se critican como que fueran de hoy. La estructura del Estado no es producto de lo que se definió en los últimos años. La desinversión en materia de educación durante décadas no es problema de los últimos años solamente. Las jaurías de perros empezaron a aparecer cuando se eliminaron las perreras y fue en el año 1996. O sea que discutamos las cosas desde una perspectiva en la cual no nos sintamos que algunos son responsables de todo y el resto son los perjudicados. No contribuimos a la construcción del concepto de nación. Hace 3 o 4 años atrás éramos el ejemplo de la región. Quienes nuevamente nos visitan nos decían qué bien que tienen políticas estables. Parece que pasó a la historia. Yo quiero decir que tengo el orgullo, en el acierto o en el error, de estar diciendo exactamente lo mismo que dije en el primer discurso del Prado. Mi hija me dijo, una de mis hijas me dijo, qué aburrido, papá. Y yo le dije, mi hija, reconoce al menos la coherencia. Hay que decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Se habló de mucha cosa, que son demandas del sector, pero que están planteadas como una demanda al país. Algunas de las cosas que se plantearon hoy aquí no requieren gestión de gobierno, requieren visión de un país
que tenga una estructura organizacional diferente. Aprovechemos tal vez, ojalá podamos aprovechar los vientos de inversiones en un momento donde nadie invierte en la región, para tratar de readecuar esas inversiones en infraestructura de forma, o de utilizarlas de forma que tengan otro tipo de externalidades. Pero tampoco esto depende solamente de la administración. Presté atención al concepto de la capacidad y la idoneidad de los funcionarios. Sobre todo porque, dicho genéricamente, hace una alusión que entiendo no es justa para muchos de los funcionarios que han hecho posible este país, para muchos de los maestros que han hecho posible este país, para muchos de los profesores que han hecho posible este país, para muchos de los policías que han dejado la vida cumpliendo con el deber, y para muchos de los funcionarios que han hecho posible la trazabilidad y la inserción internacional y nuestro prestigio en el mundo y el reconocimiento. ¿Por qué somos el país destacado en materia de regulación, en materia de recursos naturales? ¿Por qué las políticas del Uruguay son destacadas? ¿Eso es mérito del ministro Tabaré Aguirre? No, eso es la continuación de años y años. Lo he dicho hasta el cansancio. Este país no es el producto de una administración ni de dos, ni de un partido político o de otro. Finalmente, creo que se debe criticar, pero también se debe, creo que es justo, reconocer cuando las cosas se logran y sobre todo cuando la coherencia prima. Después del discurso del Prado, el mundo va a seguir girando. Tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir buscando los encuentros. Pasó el aplauso rápido y los 5 minutos de cámara. Los problemas de la lechería van a estar mañana, los problemas del arroz van a estar mañana, los problemas de la basura van a estar mañana, los problemas del abigeato van a estar mañana, y tendremos que seguir trabajando juntos para resolverlo. El gobierno, los productores, los empresarios, los trabajadores, en ese concepto de nación que tiene implícito la ética a la que hice referencia en 2 oportunidades. Digamos siempre lo que pensamos y tratemos de hacer lo que decimos desafiando a Weber. Transitemos por el camino de nuestros antepasados, políticos. El Uruguay moderno tuvo un impulso hace 100 años. Me he aburrido de inaugurar cosas que cumplieron hace 3 o 4 años, 100 años. José Valle de Ordóñez dijo: nuestra obra es para nosotros y para nuestros adversarios, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros adversarios. Me he aburrido de inaugurar cosas hace 50 años. Tengo la satisfacción de estar concretando leyes que se propusieron en la CIDE hace 50 años, cuando Wilson Ferreira Aldinate planteó el concepto de la comunidad espiritual. Y la frase de la ética política es del general Líber Seregni. Por lo tanto, quiero apelar a nuestros ancestros, líderes, en distintos momentos, en distintas circunstancias, en el liberalismo abierto de principios del siglo pasado, en el mundo cerrado al comercio de la década del 60 y en este mundo de hoy, el mundo de la generación del conocimiento, de la generación de la informática, en donde tenemos que encontrar el equilibrio entre quienes piensan que el Uruguay puede no tener agro y entre los que piensan que lo único importante en este país es el agro. Ese equilibrio lo tenemos que construir entre todos. Por favor, tengamos la capacidad de ver siempre el vaso medio lleno y no el medio vacío. Ese debe ser nuestro aporte. Muchas gracias.